Hoy vamos a hablar de la revelación de Jesucristo. Diga conmigo, vamos a hablar de la revelación de Jesucristo. Este título está en el primer capítulo de Apocalipsis. Dice el título, la revelación de Jesucristo. Esta revelación es la revelación que el mismo Jesucristo le dio a Juan acerca de los juicios venideros apocalípticos. Pero no vamos a hablar de esa revelación. Vamos a hablar de la revelación que Dios le dio a Isaías del sufrimiento de Jesucristo. Yo creía que Jesús había sufrido mucho, pero cuando me puse a estudiar el sufrimiento de Jesús, Dios mío, estoy tan impactada, tan impresionada, tan bendecida también, amados, que ojalá usted reciba lo que yo recibí con esta palabra de Dios. Amén. Esta revelación fue anunciada en el capítulo 52 del 13 al 15 de Isaías, pero el verdadero sufrimiento está en el capítulo 53. Vamos a leer 3 versos del capítulo 52 para ver el anuncio del sufrimiento del siervo de Jehová. En estos capítulos el Señor habla no con el nombre de Jesucristo, sino del siervo de Jehová, el siervo de Jehová. Vamos a leer esos 3 capítulos de Isaías 52, del 13 al 15. Dice la palabra: He aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura, más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Ese es el anuncio del siervo de Jehová, del sufrimiento del siervo de Jehová. Pero hoy vamos a hablar de Isaías 53, del 1 al 12. Esta profecía la recibió Isaías 700 años antes de Jesucristo. Este sufrimiento de Jesucristo aparece en los hechos, aparece en los evangelios, pero en ningún lado está tan perfectamente descrito como en Isaías 53. Y ese es el que vamos a estudiar o a predicar o a enseñar o a aprender. Pero vamos a verlo bien claro. Isaías 53, diga Isaías 53 del 1 al 12. Vamos a dividirlo en varias partes para que podamos entenderlo, porque nosotros hemos leído este capítulo muchísimas veces, pero es tan difícil entenderlo, que hay que estudiarlo muchísimo para entenderlo. Aparentemente nosotros lo vemos, lo leemos y lo creemos así como está escrito, pero vamos a escudriñarlo, amados, porque es necesario entender el verdadero sufrimiento de Jesucristo. Nosotros creemos y decimos, Él murió en la cruz. Ay, pobrecito. Pero cuando vamos a ir desglosando esta palabra, usted y yo nos vamos a seguir dando cuenta del verdadero sufrimiento de Jesucristo. Amén, hermano. Entonces vamos a ponerle del verso 1 al 3, nos habla del desprecio del hombre al siervo de Jehová. Diga conmigo, el desprecio del hombre al siervo de Jehová. Esos son los 3 primeros capítulos de Isaías 53. Dice así, los 3 primeros versículos de Isaías 53. Dice así, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como a raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Dice, el desprecio del siervo
de Jehová. El desprecio del siervo de Jehová. Empieza con dos preguntas. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿A quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Aquí es una queja de Jeremías que nadie creía en él. Y es admirable Jeremías, quiero decir Isaías, perdón, porque él no entendía nada. Eran tiempos que no estaba Jesucristo. Y hemos aprendido en muchas prédicas que les he dicho que las profecías del Antiguo Testamento es hasta ahora, en los tiempos postreros, después de Jesucristo, que podemos entenderla. Él no entendía la profecía, pero la creía. Y le dolía que la gente no la creyera. Y por eso él decía, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Parecía una queja. Aunque el mismo Jehová, Dios de los ejércitos, cuando lo llamó en el capítulo 6 y le llamó para ser profeta, le dice, no te van a creer. Lo había preparado porque sabía que no le iban a creer. Y aún en los tiempos de Cristo tampoco le creían. Y aún hoy todavía no creen en Jesucristo mucha gente, ¿verdad, hermano? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? El brazo de Jehová, extienda su brazo y diga, el brazo de Jehová representa la capacidad de Dios para regir, para juzgar y para salvar. Diga, el brazo de Jehová representa la capacidad de Dios para gobernar o regir, para salvar y para juzgar. Entonces tampoco creían que el brazo de Jehová podía estar sobre el Mesías que estaba anunciando Isaías. Él estaba molesto porque no creían nada de lo que él decía. Y es admirable como le decía, él sí creía. Diga, él sí creía. Y usted, hermano, ¿cuántos creen? ¿Va a creer más ahora? Déselo, más fuerte, que él se lo merece. Dice el verso 2, continuamos con el desprecio del siervo de Jehová. Dice, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de seca, este es el verso 2 del capítulo 53. Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de la tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Lo veremos más sin atractivo para que lo deseemos. Dice, el Mesías subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. ¿Qué significa esto? Eso yo decía, ¿qué es renuevo? Renuevo es una rama seca. Es una rama seca que trata de crecer en un lugar seco. Eso es renuevo. Entonces aquí lo compara a Jesús tratando de crecer en un lugar seco. Resulta que Jesús creció en Nazaret, nació y en Galilea. En ese tiempo eso era un lugar seco espiritualmente. ¿Por qué? Porque los romanos habían conquistado la nación y los romanos eran tiranos, corruptos, etcétera, etcétera. Entonces había una sequedad espiritual y Jesús trataba, esa ramita trataba de florecer en esas tierras secas. Amén, hermano. Nos recuerda esto cuando Felipe se encontró con Natanael y le preguntó y le dice, he encontrado al Mesías. Y Felipe y Natanael se extrañó y dice en Juan 1:46, de Nazaret puede salir algo bueno. Él le dijo, ven y vas a verlo. No creían que de Nazaret pueda surgir alguien bueno porque era una atmósfera de maldad como la que está ahora en el mundo. Era una sequedad espiritual, era una área de pecado terrible que no creían que pudiera haber algo bueno. Pero él estaba tratando de florecer en la sequedad. Amén, hermano. Pero ¿qué dice usted, hermano? Jesús es un renuevo que florece en toda sequedad. Todos nosotros hemos tenido un corazón duro, seco, pero ¿cuánto floreció Jesucristo en su corazón? Amén, hermano. Amén, hermano. Alábelo, hermano, alábelo, porque Él vive. Él vive. Muchos
muchos enviados de Dios, cuando los mandan a lugares que usted va a conocer y no hay ni árboles, la gente se ve todo rara y entonces dicen, yo allí no voy a ser pastor, yo allí no voy a predicar, yo allí no voy porque es muy seco. Pero es en las sequedades donde Dios se glorifica. Amén, hermano. Fue en nuestro corazón seco que Él se glorificó. Fue en tu corazón seco que Él se glorificó. Y así como nosotros en este tiempo estamos en sequedades espirituales, es aquí donde se va a glorificar el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y a su nombre, hermano, y a su nombre, hermano. Bendito el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Estamos en el verso 2 del capítulo 53, del capítulo 1 al 3. Y las expectativas que el Mesías, dice la parte, estoy tan emocionada. Dice que le veremos, siempre en el verso 2 del capítulo 53, la segunda parte, le veremos más inatractivo para que le decíamos. Los judíos veían, y la gente en ese tiempo veía a Jesucristo, tenían una expectativa diferente. Ellos creían que iba a venir un Mesías, un rey que iba a ser como todos los reyes de este tiempo y como los reyes de esos tiempos. Pero donde ver a Él caminando en las calles lodosas, no creyeron, no le vieron hermosura, no le vieron atractivo para nada. Amén, hermano. Y así quería Dios para que lo deseemos así como vino al mundo. Amén, hermano. Bendito sea Jesucristo. Seguimos, hermanos, con el desprecio del hombre al siervo de Dios. Verso 3, y dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Amén, hermano. Todos lo despreciaban, todos lo rechazaban cuando él vino en ese tiempo. Él lo rechazaba su propia familia, lo rechazaba su nación y lo rechazaban los discípulos a la hora de morir, lo rechazaron, lo desconocieron, hasta lo negó Pedro, ¿verdad, hermano? Y luego dice que él era un varón de dolores, diga, varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Qué cosa es el quebrantamiento, hermano? Es cuando uno no aguanta el sufrimiento y se quiebra a llorar, a desesperarse, a clamar desesperadamente. Él era experto, conocía verdaderamente el dolor y el quebranto profundamente. Por eso se le llama varón de dolores. Diga, varón de dolores. Porque conocía el dolor, conocía el quebrantamiento y conocía toda la variedad de sufrimiento. No hubo un solo sufrimiento que haya habido en este mundo que Él no lo sufrió. ¿Estamos claros, hermano? Todos los sufrimientos que usted puede haber tenido, que yo puedo haber tenido, que cada uno de nosotros pudimos haber tenido, Él lo sufrió. Diga, Él lo sufrió. Sufrimientos espirituales, sufrimientos físicos en su cuerpo, sufrimientos en su alma, emocionales, mentales, sentimentales. Todos le fueron muy conocidos. Amén, hermano. A veces pensamos que Él no sufrió. Él tuvo, por eso se le llama varón de dolores, experimentado en quebranto. O sea, experimentado en llorar y sufrir tremendamente por el dolor. Amén, hermano. Por los dolores físicos, por los dolores emocionales, por los dolores espirituales, por los dolores mentales. Y a su nombre, hermano. Y a su nombre, hermano. Por eso Él nos dice en 1 de Pedro 5:7, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Hermano amado,
Él no dijo que no íbamos a sufrir. Él no dijo que no íbamos a ser quebrantados. Él no dijo que no íbamos a tener dolores. Él lo que dijo es que Él iba a tomar los dolores y nosotros quedábamos libres del dolor. ¿Estamos entendiendo? Él dijo que Él iba a tomar tu quebranto. Él dijo que cualquier dolor que tengas, sea físico, sea del alma, sea del cuerpo, sea del espíritu, si tú derramas tu arma sobre Él, Él los toma. Amén. Y tu paz viene a tu corazón. Ese es el Cristo que tenemos. ¿Cuántos han experimentado? Muchos dicen, estoy sufriendo. ¿Qué tenemos que hacer, hermano? Ir donde el único que cargó con tu sufrimiento. Ir donde el único que cargó con tu quebranto. Amén, hermano. Y dárselo a Él. Cualquier causa que sea, cualquier motivo que sea, tú se lo entregas a Él. Amén, hermano. Bendito el nombre de Jesucristo. Alábelo, hermano. Alábelo, hermano, porque Él vive para siempre. Él tuvo que vivir todo para que tú y yo podamos entregarle todo a Él. Él tuvo que vivir todo. No hay ningún ser humano en este planeta que haya sufrido y que el Señor no haya sentido ese sufrimiento. Estamos claros, ¿verdad, hermano? Filipenses, muy conocido, 4, 6 y 7, dice la palabra. Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cuántos han experimentado esta palabra en su vida? ¿Verdad, hermano? Echamos todo, contamos todo a Él, lloramos, pasamos noches llorando, pero nos levantamos como nuevos, recuperados y con la paz de Él. Pero Él tuvo que sufrir como tú sufriste. Amén, hermano. Y a su nombre, hermano. Y a su nombre, hermano. Alábalo, hermano. Alábalo, hermano. Un grito de guerra. Un grito de júbilo. Y a su nombre. Y a su nombre. Alabémoslo, hermano. Alabémoslo, hermano. Alabémoslo, hermano, porque Él sufrió para que yo no sufra, porque Él le dolió para que a mí no me duela. ¿Están entendiendo, hermano? Ahora vamos a ver otros versos de este capítulo que narra tan bellamente y tan detalladamente el sufrimiento de Jesucristo. Del 4 al 6 le vamos a llamar y nos habla del sufrimiento del siervo de Jehová. Esta palabra la usa Isaías y el Señor así le puso el siervo de Jehová a Jesucristo. Ahora vamos a ver del 4, 5 y 6 que muestran el sufrimiento del siervo de Jehová. Vamos a leer el 5, el 4 y el 5 juntos. Dice la palabra, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se aportó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Diga, mas Jehová, el pecado. ¿Qué dice? Vamos a volverle, ahora solo yo le voy a leer este verso, que es tan explicativo de la sanidad divina. Sanidad física, sanidad emocional, sanidad sentimental. Amén, hermano. Dice, ciertamente llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotados, por heridos de Dios y abatido. O sea que el mundo cree que Él sufrió
porque Él era un pecador. Pero y así lo tuvimos como herido a Dios y abatido. Por eso ciertamente nos dice, llevó nuestras enfermedades y nuestros dolores. O sea, no es por sus pecados, no es por sus rebeliones, es por nuestros pecados que vino la enfermedad y Él las llevó. Amén, hermano. Y Él las llevó. Diga, Él las llevó, las enfermedades y los dolores. Él fue abatido, ¿por qué? Por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo fue sobre Él y por su llaga fuimos curados. Diga, y por su llaga fuimos, dígalo más fuerte, por su llaga fuimos curados. Por su llaga fuimos curados. Aquí el profeta anuncia una provisión de sanidad que la encontramos en los sufrimientos de Jesucristo. O sea, que Él nos provee sanidad por los sufrimientos que Él sufrió. Él dice en el mismo verso que Él llevó, por nuestros pecados, por nuestros dolores, Él los llevó, ¿verdad? Él herido fue Él sufrió por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y eso nos dio como resultado que fuimos curados. Diga, fuimos curados. Diga, es un anuncio de la provisión de sanidad que la encontramos en el sufrimiento de Jesús. Yo quiero aquí hacer un paréntesis y que usted cierre sus ojitos. Vamos a aprovechar esta palabra para orar un momento por su sanidad. ¿Está bien? Cierre sus ojitos un momento. Amados hermanos, desde que venimos al mundo somos atacados con dolencias. Por eso dice aquí que Él sufrió nuestros dolores. Hay muchos que padecen de dolencia dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Hay gente que padece que le duele el talón porque se le subió tal cosa, o le duele la rodilla, o le duele el estómago. Sobre todo a las mujeres nos da mucho gastritis, úlcera y tantas cosas en el estómago, ¿verdad, hermano? También duele la cabeza, también duelen los huesos, dolencias, dice la palabra, amén, hermano. Y también hay enfermedades sistémicas como la presión, el reumatismo, como el azúcar y tantas más. Yo quiero soltar esta palabra sobre usted. Usted piense en su dolencia, usted piense en su enfermedad. Yo voy a soltar esta palabra sobre usted y repítala conmigo con voz audible. Usted reconozca esa dolencia y suéltesela al Señor esta tarde. ¿Estamos claros, hermano? Usted está oyendo la palabra es real y verdadera, la palabra tiene poder si la creemos, amén, hermano. ¿Cuántos la van a creer, hermano? Y a su nombre. Entonces, repítela y suéltesela para usted mismo esta palabra. Tómela, hermano, tómela. Yo la voy a dar con voz audible, fuerte, y usted la repite y usted va a soltar su dolencia o su enfermedad. Diga, ciertamente llevó Él mis enfermedades. Dígalo más fuerte. Ciertamente llevó Él mis enfermedades y sufrió mis dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por mis rebeliones, molido por mis pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga he sido curado. Diga, por su llaga he sido curado. Dígalo 5 veces. Y por su llaga he sido curada. No le oigo. Y por sus llagas he sido curada. Recibo mi salud. Recibo Rabasaya Rabakanda. Recibo mi sanidad. Renuncio a esta dolencia que me ha atormentado. No la quiero, la llevo, Señor, a la cruz del Calvario en el nombre de Jesús. Tomo tus sufrimientos, Señor, que dieron poder para que yo fuera libre de toda dolencia y de rabasayarra. Reciba la sanidad, hermano, reciba la sanidad. Sea libre de toda dolencia, sea libre de toda enfermedad
enferma sistémica. Usted es un hijo de Dios. Usted tiene derecho a la sanidad. Así es que dígale, renuncio, diga, renuncio a esta dolencia. Renuncio a esta dolencia. No quiero más esta dolencia. Ahora sé que Él la llevó. Ahora sé que Él la llevó. Él sufrió para que yo no tenga esta dolencia. Así es que no acepto más esta dolencia. Renuncia, rabasaya, rabacanda. Se va esta dolencia. En el nombre de Jesús y por el poder de la palabra, declaro sanidad en cada cuerpo que está tomando esta palabra, que está creyendo esta palabra, los que están presentes y los que están viendo por YouTube. En el nombre de Jesús, hay poder en la palabra de Dios, hay poder en la sangre de Cristo, hay poder en la resurrección de Jesucristo. Soy sana, soy curada, soy curada, soy curada en el nombre de Jesús. El verso 6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, el pecado de todos nosotros. Las ovejas, nosotros las ovejas del Señor, somos comparados con las ovejas, los animalitos que se llaman ovejas. Estas ovejas dicen que son tontas y que son cabezaduras, tercas. Son bien tercas, dicen los entendidos y los que conocen bien a estos animalitos. Por eso las comparan con las ovejas del reino de Dios. Y para que no se descarríen esas ovejas, siempre el pastor que las anda cuidando anda una vara. Porque la ovejita siempre quiere salirse del camino, siempre quiere descarriarse. Entonces el pastor con la vara los atrae, con un buen varazo, los atrae, ¿verdad, hermano? Los atrae. Así le pasa al Señor con nosotros, ¿verdad? Estamos siempre queriéndonos descarriar, ¿verdad, hermano? Y nos apartamos del camino. Y apartarse del camino es pecado. Por eso, apartarse del camino es pecado. Por eso es que Él dice que Él cargó con nuestros pecados. Diga, Él cargó con nuestros pecados. Amén, hermano. Así que cada vez que usted se quiere descarriar, Él está con la vara para jalarlo, ¿verdad? Para jalarlo otra vez. Todos ustedes se descarriaron, dice. Y es que todos venimos descarriados al Señor, ¿verdad, hermano? Pero Él murió para que nosotros dejemos de descarriarnos. Amén, hermano. Y a su nombre, hermano. Y a su nombre, alábalo, amado. Alábalo porque Él vive. Bendito el nombre de Jesucristo. Ahora vamos a los versos del 7 al 9. A eso le vamos a llamar sometimiento del siervo de Jehová. Diga, sometimiento del siervo de Jehová. Aquí leamos los 3 versos, vamos a leer. Angustiado y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los judíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Aquí está el Señor 3 impresionantes cosas que muestran el sometimiento del siervo de Jehová a su padre Jehová. Dice, estaba angustiado, estaba afligido, pero no abrió su boca. Nosotros generalmente, como todos seres humanos, a veces andamos angustiados, casi siempre tenemos angustia y queremos decirlas y decirlas, pero Él no abrió su boca. Diga, no abrió. Como cordero fue llevado al matadero. Yo me fui a buscar cómo son los corderos llevados al matadero. Y los llevan en unos camiones. Los corderos son bien mansos. Y los llevan en un camión a todos los que van a ir a matarlos para comerlos o para quién sabe qué. Y luego los agarran de la cabeza y los ponen en un moño así todos juntos. Y ellos chillan y chillan.
Y así fue llevado él como cordero llevado al matadero. Pero lo que más me impresionó es que como oveja delante de sus trasquiladores. ¿Qué significa trasquilar? Significa quitarle la lana a la oveja. Y yo me fui a investigar y dice que se la quita la lana en vivo. No los duermen, no los matan, vivos. En ese momento yo me estremecí tremendamente, porque estaba comparando estas cosas, el profeta, la revelación del Padre al profeta, con el sufrimiento tan inmenso de Jesucristo. Yo me estremecí, solo me imaginaba todo el dolor que siente una oveja cuando le arrancan la piel sin pesar. De un solo se le arrancan la piel. Así sufrió Jesucristo por usted y por mí, amado hermano. Por eso es bueno recordar el sufrimiento tan grande de Jesús. Amén, nosotros decimos, Él murió en la cruz y ya, pero no entendemos la grandeza, la inmensidad del sufrimiento que Él tuvo. Bendito sea Jesucristo. Enmudeció y no abrió su boca. Nosotros vimos aquí en la Biblia, en películas, cómo lo azotan, cómo le pusieron corona de espinas, cómo le daban con una lanza en el pecho. Pero no sabemos cuando lo tenía, que no era visible, las barbaridades que le hacían. Porque si usted se informa más, dice que arrodillado lo azotaban, lo escupían, le hacían barbaridades, ¿verdad, hermano? Y yo me estremecía con todo esto porque decía, qué ingratos que somos. Amén, hermanos. A mí me tocó mucho esta palabra porque me di cuenta que Él es único, hermano. Que vale la pena hacer lo que sea. Que vale la pena servirlo. Que vale la pena humillarse. Que vale la pena tantas cosas por Él, ¿verdad, hermano? Bendito Jesucristo. Y no abrió su boca. Dice que por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Por la rebelión de mi pueblo fue herido. Cuando a Él lo arrestaron, no le hicieron justicia para nada. ¿Qué más? Nadie se compadeció de Él. Nadie lo defendió. Diga, nadie lo defendió. Más bien gritaban, sea crucificado. Diga, sea crucificado. Dígalo una vez más, sea. Y nunca cometió un crimen. Nunca hizo nada, nunca engañó a nadie, nunca cometió una sola falta. Pero todos gritaban, sea crucificado, sea crucificado. Bendito el nombre de Jesús. Y al final le quitaron la vida por culpa de nosotros, amado. Por culpa de nosotros. Murió como un criminal en medio de dos criminales. Pero gracias a Dios por José de Arimatea, que lo enterró en una sepultura de ricos, ¿verdad, hermano? Nos vamos ahora a la satisfacción del siervo. Satisfacción o triunfo del siervo de Jehová. Del verso 10 al 12. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiración por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Y verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Dice que Dios quiso quebrantarlo y sujetarlo a padecimiento. Pero ¿cómo Dios Padre quiso hacer eso con su Hijo? Yo no creo que la intención sea destruir a su Hijo. Su deseo no era verlo sufrir en la cruz, sino su deseo era la salvación de la humanidad.
Por eso la tarea principal que nosotros tenemos es salvar almas, hermanos. Es salvar almas. Nosotros tenemos que hacer muchas cosas en el reino de Dios, pero la principal tarea es salvar almas. Amén, hermano. Es salvar almas. Dígale a su hermano, la principal tarea que tienes en este mundo, tú que ya te convertiste, es salvar almas. Amén, hermano. Su deseo no era la salvación. Dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Una expiación por el pecado fue instituida en Levítico, en el Antiguo Testamento, cuando los judíos pecaban. Había que haber una manera para cubrir ese pecado y se instituyó la expiación por el pecado. Levítico 5, 17 al 19. Dice, finalmente, si una persona pecare e hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aún sin hacerlo a sabienda, es culpable y llevará su pecado. Traerá pues el sacerdote para expiación, según tú lo estimes, un carnero sin defecto de los rebaños, y el sacerdote le hará expiación por el yerro que cometió por ignorancia y será perdonado. Es infracción y ciertamente delinquió a Jehová. Dice la palabra aquí que Jehová no quiso quebrantarlo sujetándolo al padecimiento, lo entendimos. Pero cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, entendemos lo que es la expiación con la institución que se hizo en el Antiguo Testamento de la expiación del pecado, ¿verdad, hermano? Entonces, cuando Él realizó la expiación de nuestros pecados, entonces recibió tres bendiciones grandísimas, tres galardones grandísimos que están descritos. Dice, verá linaje. ¿Quién es el linaje de David? Nosotros, hermano. Nosotros somos el linaje de Jesucristo. ¿Estamos claros, hermano? Después de que Él hizo expiación por el pecado de la humanidad, Él recibió tres galardones. Linaje, diga linaje. Aquí dice el verso 10, linaje. Vivirá por largos días, o sea, por la eternidad, a la diestra del Padre, ¿verdad, hermano? Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperado. Todo lo que hace Jesucristo lo hizo conforme a la voluntad de Dios. Y por eso era sumamente prosperado. Tres galardones por haber sido expiación por nosotros, por nuestros pecados. Amén, hermano. Amén, hermano. Él cargó con el pecado de todos nosotros. Vamos a ver el verso 7 y 9. Ya lo vimos, ¿verdad? No, estamos en la satisfacción del siervo. Perdón, hermano. Vamos a ver el verso 11. El verso 11. Dice el verso 11. Es decir, hemos visto el desprecio del siervo de Jehová. Hemos visto su sufrimiento, hemos visto su sometimiento. Ahora estamos viendo su satisfacción o su triunfo del siervo de Jehová. Amén, hermano. Dice el verso 11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento y justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte en los grandes y con los fuertes repartirá despojo. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Diga, habiendo llevado él el pecado de muchos y amén. Bendito sea Jesucristo. Hermanos amados, ¿qué significa la palabra satisfecho? Significa que es un sentimiento de bienestar que da cuando realizamos una labor que nos han encomendado, ¿verdad? Usted dice, estoy satisfecho porque hice lo que tenía que hacer. Él estuvo satisfecho después de hacer lo que tenía que hacer. ¿Estamos claros? Él estuvo satisfecho. Cuando usted, el Señor, lo manda a hacer algo y no obedece, usted nunca se siente bien. Usted
puede decir que se siente bien, pero nunca llega a sentirse bien plenamente. ¿Estamos claros? Hasta que hacemos lo que Él nos manda hacer, así como Él lo hizo, dice que Él se sintió satisfecho. Dice, me llamó la atención. Verá el fruto de su aflicción, de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Dice, o sea que una vez que Él viera las almas salvadas por Él, quedará satisfecho. O sea, Jesucristo está satisfecho, ¿verdad, hermano? Hermanos amados, esto me llamó mucho la atención para decírselo porque se me cruzó en la mente. Sufrimiento y satisfacción o triunfo van juntos. Diga, sufrimiento y triunfo van juntos. Diga, no quiere decir eso usted, ¿verdad, hermano? Sufrimiento. No puede haber satisfacción, no puede haber triunfo sin sufrimiento. ¿Estamos claros, hermano? Usted no lo quiere decir, hermano. A ver, dígalo. No puede haber triunfo sin sufrimiento. Lo estamos viendo en Jesucristo, ¿verdad, hermano? ¿Y quién es tu guía, hermano? ¿Quién te salvó? ¿A quién tenemos que seguir? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? No oigo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Dice, y verá el fruto de su aflicción y su alma quedará satisfecho. ¿Qué es lo que veo? El fruto de su sufrimiento. Diga, el fruto de su... Y es cuando viene el triunfo. Diga, es cuando viene la satisfacción. Entonces, sufrimiento y triunfo. No hay triunfo sin sufrimiento. Diga. Un día de esto me dice uno de mis hijos que vive en Estados Unidos. Ay, mamá, tantas aflicciones en este mundo. Siempre va a haber aflicciones, le digo, para que esté satisfecho en el cielo. Amén, hermano. Amén, hermano. Siempre va a haber sufrimiento. Usted dice, solo a mí me tocan los sufrimientos. No, hermano. No hay un ser humano que no sufra. Todos sufrimos, estamos claros. Y sufrimos fuerte, hermano. Y más si usted satisface a Dios, más va a sufrir. ¿Estamos claros, hermano? Entonces, no hay satisfacción sin sufrimiento. Diga. Están ligados, diga, están ligados. Muchas veces nosotros queremos tomar caminos cortos, atajos le llaman. Vamos en el camino, ¿verdad? Y te dicen, ahí es más corto y queremos ese camino corto. ¿Para qué? Para evitar las experiencias difíciles de la vida. Todos tenemos experiencias muy difíciles que tenemos que revolcarnos a los pies de Jesucristo para salir de esa experiencia. ¿Estamos claros, hermano? Y seguir adelante. ¿Está entendiendo, hermano? Amén, hermano. Los atajos nunca llevan al triunfo ni a la satisfacción. ¿Estamos claros, hermano? Vas en este camino sufriendo y decides salirte porque ese camino es más fácil. Y tú te disculpas y tú pones muchas cosas y te razonas a ti mismo y buscas consejos de gente que te va a decir lo que tú quieres que te diga. Y entonces ya ves, ya recibí consejos. Y yo oí una palabra que me dice, vete al atajo, vete al atajo. Así como aquel que dice, y se ahorcó, ¿verdad, hermano? Pero no hay atajo que lleve al triunfo, hermano. Así es que dígale a su hermano, sufrimiento y satisfacción van juntos. Amén, hermano. Jesús pudo haber evitado la cruz y aceptado la corona, ¿sí o no, hermano? El diablo lo invitó a hacerlo, lo invitó a hacerlo, pero él sabía que el sufrimiento viene antes de la corona. ¿Estamos claros? El sufrimiento viene antes de la corona. Amén. Así hace Dios las cosas. Diga, así hace Dios las cosas. Si quieres gloria en tu vida, tienes que sufrir, hermano. Si quieres cosas grandes, espirituales en tu vida, tienes que sufrir. Y sufrir mucho. Casi como Jesús sufrió.
Estamos claros. Por eso son expuestos sus sufrimientos, para que tú no te preguntes, ¿por qué estoy sufriendo tanto? Ay, Señor, yo no aguanto estos sufrimientos. Amén. ¿Por qué me desprecian? ¿Por qué sufro? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces lee Isaías 53. Oye esta palabra, hermano. Amén. Y te vas a conocer y te vas a recordar que sos siervo de Jesucristo. Jesucristo fue siervo de Jehová, pero nosotros somos siervos de Jesucristo. ¿Hay alguna diferencia en el sufrimiento que tenemos que pasar? No hay ninguna diferencia. Si queremos gloria, si queremos satisfacción, tenemos que sufrir. Amén, hermano. Sufrimientos físicos, sufrimientos emocionales, sufrimientos sentimentales, sufrimientos espirituales. Amén, hermano. Todo tipo de sufrimientos. Amén, hermano. Y a su nombre, hermano. Y a su nombre, hermano. Alabe al único digno de ser alabado. Alabe al único digno de ser alabado. No hubo ningún sufrimiento que haya padecido un solo ser humano que él no lo haya sufrido. Por eso nos entiende, por eso nos libera del dolor, por eso nos libera de la enfermedad, por eso nos libera de tantas cosas que nosotros pasamos, de las opresiones y de tantas cosas, porque él las sufrió para que yo no las pase, para que esté firme mientras él viene o nos lleva. Amén, hermano. Bendito sea Jesucristo. La segunda parte del verso 11 dice, y por su conocimiento justificará a mi siervo justo y llevará las iniquidades de muchos. Este es el gran misterio de la piedad, compasión por el que sufre por pecado. Es un misterio escondido que fue dado a luz con la muerte y la resurrección de Jesucristo. Pasamos al verso 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Diga, y orado por los transgresores. Él le dio parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Después son lo que queda después de una guerra, las riquezas y que se las reparten entre ellos. Dice, vamos a leer Filipenses 2, 10 y 11 para que veamos que ya lo conoce usted muy bien. Filipenses 2, 10 y 11. Dice, estos son los que él recibió, lo que él recibió. Dice, y para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Aquí dice, con los grandes, le daré parte con los grandes. O sea, se arrodillarán los grandes y los chiquitos y los medianos delante de él. Dice el verso 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de su nombre. Y a su nombre, hermano. Y a su nombre, hermano. Y a su nombre, hermano. Alábelo, amado. Alabémoslo, alabémoslo, alabémoslo. Y dice Colosenses 2, 13 y 15, para que entendamos más los galardones que él recibió. Dice Colosenses 2, 13, 14 y 15. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida. No, hasta allí. Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando en la cruz. ¿Cuántos de nosotros vamos a exhibir al enemigo? Fuera de mi vida ya.
Yo te despojo de todo lo que me has quitado. Amén, hermano. Cierre sus ojitos y dígale, no he terminado. Diga, yo, Señor, he entendido tu palabra. He entendido tu sufrimiento, Señor amado. Y ahora yo tomo autoridad en el nombre de Jesús. Vuelvo a ti con todo mi corazón, Señor, porque he entendido quién eres y lo que sufriste por mí. Ahora vengo, Señor, con la autoridad que me diste, porque tú anulaste el acta de los decretos que había sobre nosotros y despojaste a los principados. Vengo, Señor, a arrebatar al enemigo en el nombre de Jesús y por la palabra lo que me ha robado. Si te ha robado la salud, dígale, te arrebato mi salud, Satanás. En el nombre de Jesús. Si te ha robado las finanzas, dígale, te arrebato mis finanzas en el nombre de Jesús. Jesucristo fue prosperado en todo y la promesa sobre mí ahí está. Yo tomo esa promesa, la arrebato para mí y le arrebato el diablo todo lo que me ha quitado. Si te ha quitado a tus hijos, dígale, en el nombre de Jesús, Satanás, yo te arrebato a mis hijos en el nombre de Jesús. Entendamos, hermano, que el sufrimiento de Jesús para darnos poder a nosotros, esa autoridad que Él tenía, la tengamos nosotros. Amén, hermano. Por eso vienen tantas pruebas, por eso vienen tantas sequedades, para quitarnos todo lo que Él nos ha dado. Amén, hermano. Y a su nombre, hermano. Gracias, Señor. Para resumir, amado, hemos entendido que el camino del Calvario, el camino que Jesucristo caminó y lo llevó a la gloria, tiene 3 características. El sufrimiento, diga. El sufrimiento. El sufrimiento. Así es que usted, en lo que falta de la venida de Jesús o de lo que vivamos, debe darse cuenta de que una de las cosas que siempre va a haber en la vida cristiana y en la no cristiana también, ¿qué cosa es? El sufrimiento, diga, el sufrimiento. ¿Qué más? El servicio, siervo de Dios. Dios quiso llamarle siervo a su Hijo, de Él. El servicio, entrega total, diga, entrega total al servicio de Jesucristo, diga. ¿Y qué más hizo? Orado por los transgresores. Aquí entran los intercesores, ¿verdad? Orando por el perdido. Diga, orando por el perdido. Démosle un aplauso a todos los intercesores que Dios usa en esta iglesia. Amén, hermano. Y a su nombre, hermano. Y a su nombre, hermano. Tú te conectas cada día con tu grupo. Y a veces te fastidias, pero quiero decirte, si a alguien le gusta a Dios son los intercesores. Amén, hermano. Amén, hermano. Un grito de guerra, un grito de júbilo. ¿Dónde están los que oran por los transgresores? ¿Dónde están los intercesores de esta iglesia? Levante su mano que quiero bendecirte, hermano. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Amén, hermano. Y declaro una unción de guerra sobre tu vida. Alabanza y alabacanda. Declaro, recibe el hermano, una unción de guerra sobre tu ribacasa y arababacanda. Declaro una unción de guerra sobre tu vida en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y la otra característica que caracterizó el camino de Jesucristo al Calvario, el sufrimiento, el servicio y la sumisión. Diga, la sumisión. Dio su mente y su vida a la voluntad absoluta y perfecta de Dios, que cuesta tanto, ¿verdad? Pero nos vamos a esforzar, ¿verdad que sí, hermano? ¿Cuánto nos vamos a seguir esforzando por hacer la voluntad de Dios? ¿Cuánto van a crecer en el nivel del agua? ¿Cuántos ya dejaron el charquito y se fueron hasta las rodillas? ¿Cuántos dejaron las rodillas y están buscando más a Dios para subir hasta la cintura? ¿Y cuántos están ya decididos a nadar en el río de Dios? Y a su nombre, hermano, y a su nombre, hermano, alabe al Cristo. Póngase de pie. Le quiero decir unas palabras
que el Señor me dio un poquito antes de venirme. Hermano, me tocó mucho a mí el hecho de entender un poco más del sufrimiento de Jesucristo. Esto solo es encimita, es más profundo el sufrimiento de Jesucristo. Que hasta llegué a pensar que ningún ser humano de este planeta ha sufrido como Él sufrió y por amor a nosotros. Por eso es tan importante que nosotros despertemos a la evangelización, porque creo que para Él no hay otra cosa que podamos agradarle como ganar almas. Amén, hermano. Por eso nos dejó la gran comisión, así se llama, gran comisión. Creo que Dios ha puesto en mi corazón un ayuno. Usted quizás le costó, si acaso hizo el ayuno, le costó hacerlo. A mí también me costó hacerlo porque estamos viviendo tiempos secos que hay que luchar con la sequedad. Pero nos dio la gracia al que logró hacerlo. Amén, hermano. Entonces yo siento que el Señor me está pidiendo 2 semanas más de esos mismos 3 días de ayuno, miércoles, jueves y viernes, por las mismas peticiones, porque un solo ayuno de 3 días es muy poquito para lograr las peticiones que estamos poniendo, y que usted le agregue a las peticiones sus peticiones personales y ministeriales. ¿Está bien, hermano? A la carne no le gusta, hermano, le cuesta esto. Pero lo vamos a hacer, ¿verdad, hermano? No es obligatorio, es voluntario, absolutamente voluntario. Gracias, Señor, por tu palabra. Cierre sus ojitos. Gracias, Señor, porque hemos entendido un poco tu sufrimiento. Ayúdanos a entenderlo más, Señor, y a no quejarnos tanto de los sufrimientos que pasamos, Padre. Gracias, Jesús. Ahora quiero hacer una invitación a las personas que no han dejado entrar a Jesucristo en su vida, los que están aquí presentes o los que me están viendo por YouTube. Casi estoy seguro que ha sido porque no se han dado cuenta del gran amor del Padre y cuánto sufrió Jesucristo por amarnos tanto a los pecadores. Hoy quiero invitarte a hacer una oración conmigo. Cierra tus ojitos y repite conmigo con voz audible. Padre, no me he dado cuenta de tu gran amor al dar a tu Hijo para que sufriera tanto por mis pecados. Hoy quiero entregarte mi vida, Jesús. Creo en el sacrificio del Calvario y te doy gracias. Reconozco que soy un pecador y me arrepiento. Quiero recibirte como mi Señor y mi Salvador. Gracias por el gran amor y salvarme. Amén y amén. Estamos seguros de que se gozó con la alabanza y la predicación de la palabra de Dios. Nuestro propósito es extender el reino de Dios en Belice y en todas las naciones. Por favor, ayúdanos con esta misión, dándole clic al botón que dice like, suscribiéndose al canal si no lo ha hecho y activando las notificaciones. Que el Señor los guarde y los guíe siempre.